para mí hay un cambio de paradigma. Pasamos de un acto altruista o generoso, ¿vale?, a un acto colectivo de decisión en el que no se trata tanto de una asistencia de fines humanitarios, sino de promover el desarrollo de la comunidad desde la comunidad. Yo creo que el tema del poder está en el centro de la discusión de la filantropía comunitaria y el tema de quién toma las decisiones, ¿sí? Pero tengo problemas con la idea de transferir, porque creo que uno no transfiere el poder, y menos aún que las fundaciones transfieran el poder a los demás. Esto no es uno contra el otro, son distintas formas de canalizar intenciones, y cuando veíamos este mismo ejercicio de diagnósticos comunitarios, precisamente armamos un enfoque desde un mosaico de distintas institucionalidades. Hola y bienvenidos a Comunidades que Transforman, el espacio donde exploramos el increíble poder de la filantropía comunitaria y la inversión para el desarrollo en Iberoamérica. Cómo, desde la base, comunidades y territorios transforman realidades y construyen futuros más justos y sostenibles. Soy su anfitrión, Felipe Bogotá, y me entusiasma ser su guía en este viaje de aprendizaje. En esta primera temporada, personas invitadas de diversos lugares de Iberoamérica nos van a llevar a reflexionar sobre distintos rostros del sector filantrópico y de la inversión para el desarrollo, sobre filantropía comunitaria, sobre fundaciones territoriales, fundaciones comunitarias, sobre el poder de las alianzas y sobre la innovación para el financiamiento y para la medición, mirando las tendencias que van a redibujar el mapa en el futuro inmediato. En el episodio anterior nos preguntamos si aún había futuro para la solidaridad y para el dar, teniendo en cuenta las inmensas transformaciones que se han dado en el sector social durante este año 2025. Creemos que, efectivamente, la solidaridad tiene un futuro prometedor y que la oportunidad de adaptarse a la coyuntura es real. Así, hoy exploramos una de esas oportunidades preguntándonos ¿qué es la filantropía comunitaria? Para que nos guíen durante esta conversación tendremos un panel de lujo con 3 invitados muy especiales que nos ayudarán a entender qué es la filantropía comunitaria, cuyas definiciones aún están en construcción, sobre todo en nuestra región. Vamos a hablar a fondo sobre cómo este enfoque desafía los paradigmas tradicionales, promoviendo la autonomía y el desarrollo comunitario. Entonces, vamos allá. Bienvenidos de nuevo a Comunidades que Transforman. Hoy se une a la conversación Rodrigo Villar, antropólogo con especialización en el área de planificación y administración de políticas sociales de Harvard University. Cuenta con más de 35 años de experiencia profesional en proyectos de desarrollo social en diferentes países de América Latina, actuando como investigador, coordinador de programas, director de instituciones y consultor. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Desde dónde nos acompañas? Felipe, muchas gracias por la invitación. Estoy en México en este momento y es un gusto estar contigo y con Rosa y Emilia. Un gusto que estés acá. También nos acompaña Rosa Gallego, directora de Relaciones Internacionales y Fundaciones Comunitarias de la Asociación Española de Fundaciones. Rosa tiene más de 20 años de experiencia en el sector no lucrativo, en España y en Europa, con responsabilidades de representación y defensa de los intereses del sector fundacional ante administraciones públicas y liderando la creación de redes de apoyo a la filantropía y fundaciones. Es experta en contabilidad y en dirección económico-financiera de entidades no lucrativas. ¿Cómo estás, Rosa? Qué gusto volver a verte. ¿Desde dónde te nos unes? Hola Felipe, encantada de estar aquí y bueno, estoy en España a día de hoy y bueno, pues con muchas ganas de charlar con vosotros. Chévere. También está con nosotros Emilia González, directora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales, CEFIS, ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Ciencias de la Administración de la misma universidad y máster en Public Administration de la Harvard Kennedy School of Government. Se ha desempeñado en el sector público y en organizaciones de la sociedad civil, combinando roles de planificación, diseño, implementación de programas sociales y evaluación. ¿Cómo estás, Emilia? ¿Desde dónde te conectas? Hola Felipe, un gusto saludarlos, a Rodrigo, a Rosa y a ti, desde San Esteban, en Chile. Bueno, entonces pues con este lujo de invitadas, vamos a dar inicio a la conversación. Muchas gracias a las personas pues que nos están escuchando el día de hoy. Y pues justamente hoy estamos hablando de filantropía comunitaria. Y queremos arrancar contigo, Rodrigo, en que nos hablaras un poco del concepto de filantropía comunitaria. ¿Cómo podríamos definir la filantropía comunitaria? Felipe, gracias por esta conversación. Tal vez quiero decir que creo que no hay una definición de filantropía comunitaria, porque filantropía comunitaria para mí es más un movimiento
y un movimiento que está construyendo sus orientaciones y sus definiciones, y que lo está construyendo a partir de los aportes de diferentes sectores de la filantropía en América Latina y en el mundo. Pero tal vez hay 4 puntos que quisiera poner que están en la base de la discusión sobre filantropía comunitaria. El primero, un reconocimiento y valoración de los activos comunitarios, de los activos tangibles e intangibles. Eso quiere decir reconocer mucho el dinero que las comunidades aportan, los recursos económicos, pero también el tiempo, el conocimiento, los talentos, las conexiones. Y eso es parte de esta discusión de filantropía comunitaria para que no se entienda que está centrada todo en los recursos económicos, sino que hay otros recursos que las comunidades ponen para el desarrollo de sus propios programas y proyectos. Eso también quiere decir que se valora y se movilizan diferentes recursos en las comunidades, y eso tiene una implicación, llamémosla política, muy interesante, y de transformación de la mentalidad, que es transformar a los actores de la comunidad a coinversores y no a beneficiarios. Son parte activa en la movilización de todos estos recursos y son sujetos activos para la orientación de sus planes. Eso me lleva al segundo punto, que es el del protagonismo comunitario, que es otro elemento que está muy presente en la filantropía comunitaria, entendiendo por protagonismo esa priorización que se le da a la voz y a la agenda de los actores de las comunidades en la solución de sus propios problemas y desafíos y en la planificación de su futuro. Y evitar la imposición de modelos externos. Por el contrario, que haya una inmensa participación de los diferentes actores en el proceso de definición. Y eso también se relaciona con una transformación en las asimetrías de poder, digamos. Y eso vuelvo más adelante sobre ese punto. Y a una idea muy presente en la filantropía comunitaria, que es que hay más horizontalidad, trabajar con, no trabajar por, o como el lema feminista, todo con nosotras, nada sin nosotras, que es otro elemento que es importante en la filantropía comunitaria. Un tercer punto es la organización y la acción colectiva. Es decir, no es posible tener voz fuerte ni acciones y un protagonismo comunitario fuerte si no hay acción colectiva, y organizaciones significa que parte importante de la filantropía comunitaria es la promoción de la asociatividad, de las organizaciones de base, de las organizaciones comunitarias y de la articulación de estas organizaciones con otros actores de la comunidad, como las fundaciones, los empresarios, los gobiernos locales, y a su vez el fortalecimiento de las capacidades de las líderes, de las organizaciones, de las instituciones y de las redes y alianzas que se pueden formar entre ellos. Un último punto que está muy presente en la conversación de filantropía comunitaria es mecanismos de financiación que sean flexibles y que sean basados en la confianza. Eso significa financiar organizaciones y no solamente proyectos, financiarlos sobre base de la confianza y acompañamiento de las organizaciones. Y estos 4 elementos, y puede haber más, pero estos 4 elementos están como en el corazón, a mi juicio, de la filantropía comunitaria, y es parte de un movimiento que se ha alimentado de muchas vertientes presentes en la filantropía mundial: el desarrollo de base, las comunidades sostenibles, la filantropía feminista, el trust-based philanthropy, esta idea de cheat the power que también está muy presente aquí, la idea de localización cada vez más importante en el mundo del desarrollo, todos los procesos participativos para la orientación de programas. Y esta filantropía no es monopolio de ningún tipo de fundación. Hay un conjunto amplio de fundaciones y tal vez eso lo ejemplifica muy bien una coalición existente en México, se llama Arrecife. Arrecife es una coalición de 30 organizaciones que están en torno a la filantropía comunitaria y está compuesta por fundaciones comunitarias, fundaciones empresariales, fundaciones independientes, fondos ambientales, fondos feministas, organizaciones de soporte a la filantropía, organizaciones de soporte a la filantropía comunitaria y organizaciones de soporte a las organizaciones empresariales. Entonces, este abanico de organizaciones, todas están en torno a la filantropía comunitaria, y esto lo enfatizo mucho para decir, no está asociada a un tipo de fundación, está asociada a un movimiento que conjuga varias vertientes y que cada uno está aportando. Por supuesto, cada uno le da un cierto tipo de énfasis. Hasta ahí dejo mi respuesta, Felipe. Gracias, Rodrigo.
Muchas gracias por darnos esta apertura con esos puntos tan claros. Y entonces, pues vamos contigo, Rosa. Y además que tú tienes una experiencia en el mundo de la filantropía y nos gustaría justamente preguntarte tú cómo ves ahí el contrapunto o complementariedades entre las filantropías, ya llamémoslas más tradicionales, y la comunitaria, cómo conecta o en qué no conecta y qué es distinto. ¿Tú crees que aquí hay un cambio de paradigma? Cuéntanos un poco como de tu experiencia sobre eso. Creo que voy a empezar un pasito más atrás, si me permitís, porque yo siempre encuentro que en algunas de nuestras conversaciones el uso de la palabra filantropía, dependiendo de entre quién estemos hablando, en qué países, en qué contextos, incluso en qué idioma, el entendimiento es diferente, ¿no? A mí me gusta hacer siempre un ejercicio que es ir a los diccionarios. Es verdad que los diccionarios a veces evolucionan más despacio que las prácticas, pero bueno, son una base, ¿no?, que nos sirve para empezar a pensar. Y si yo voy al diccionario de la lengua española, el de la Real Academia Española, que bueno, está también compartido con muchos países de habla hispana, nuestras reales academias van poniéndose de acuerdo, ¿no?, en muchas cosas. La palabra filantropía lo que quiere decir es el amor al género humano. Y esa es la primera definición que nos encontramos. Pero si me voy al diccionario de Oxford, resulta que lo que me encuentro allí es que la filantropía es la práctica de ayudar a los pobres y necesitados, especialmente dando dinero. Y como digo, bueno, los diccionarios son lo que son y las definiciones son lo que son, pero hay algo muy distinto en estas dos definiciones. Y creo que de hecho por eso nos pasa que a veces en determinados contextos, desde luego en el caso de España, la palabra filantropía no es una palabra que utilicemos habitualmente. Bueno, el amor al género humano, sí, pero ¿y con eso qué hago yo, no? De hecho, utilizar términos como solidaridad, por ejemplo, es mucho más aceptado. Es verdad que significa una cosa diferente, pero creo que es importante que tomemos las palabras y entendamos si resuenan o no resuenan en nuestros territorios, porque si no, luego es muy difícil hablar de diferentes prácticas y de qué es una cosa y qué es la otra cuando estamos hablando de algo que ni siquiera entendemos de la misma manera, ¿no? Y como digo, no es una cuestión solo de enredarnos en temas semánticos, pero sí que creo que son importantes. Yo he hecho el ejercicio de decir, bueno, pues que ese amor al género humano se explicita, ¿no?, cuando hay un esfuerzo activo para promover el bienestar humano, que esa sería como una segunda derivada, y quizás con eso ya empezamos a tener elementos más tangibles en las manos, ¿no? Y quizás esa es la parte de una filantropía más tradicional, ¿no? Es decir, es aquella que incluso, siguiendo con las definiciones, habla de un acto o regalo hecho o realizado con fines humanitarios, ¿no? Entonces, claro, ese acto o regalo tiene desde luego una mirada muy unilateral. Alguien hace ese acto, alguien hace ese regalo en favor de alguien. ¿Es esto la filantropía tradicional? Bueno, puede que sea una forma de filantropía tradicional, ¿no? Y tomando la definición que ha hecho Rodrigo, al pensar en una filantropía comunitaria estaríamos hablando más de una práctica de colectivos y no tanto de personas que hacen regalos a otras, ¿no? Esa práctica que involucra a los miembros de la comunidad, en la que trabajan juntos para fortalecerla y para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Y yo ahí es donde pienso ya más, ¿no?, en que estamos hablando entonces de filantropía comunitaria, y que es aquella que utiliza los recursos locales, ¿no? Es decir, no solamente es un acto de altruismo de los recursos que algunos poseen, que se entregan, ¿no?, altruistamente, sino que verdaderamente hablamos de movilizar recursos locales. Y entonces ahí sí que creo que hay un cambio de paradigma. Hay un cambio de paradigma, o también a veces lo que hay es una mirada nueva a prácticas que existían y que por alguna razón dejaron de ejercerse. Y desde luego cuando yo pienso en el contexto en el que yo vivo, encuentro dos cosas muy interesantes, ¿no? Como esas prácticas comunitarias existían en un país como España hasta aproximadamente los años 50, momento en el que se produce un enorme éxodo del campo hacia las ciudades, y muchísimas de esas prácticas se pierden en ese momento en el que muchísima población se desplaza, va a vivir a otros lugares con otros paradigmas de forma de vivir, de compartir lo común, etcétera, etcétera. Y sin embargo parece que ahora estamos teniendo una mirada nueva, pero también hay otra cosa que a mí me hace pensar mucho, y es cuál es el contexto del que estamos hablando y si estamos hablando de un contexto rural o de un contexto urbano. Y cuando hablo de contextos rurales, por ejemplo, en el caso de España, gran parte de nuestra España rural está
tremendamente despoblada. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades filantrópicas en lugares muy poco poblados? Y esto, bueno, nos hace pensar que esta práctica de filantropía comunitaria también tiene que ser muy diferente, ¿no? Dependiendo de en qué contextos estemos hablando. Entonces, como respuesta a tu pregunta, te diría que sí, que para mí hay un cambio de paradigma. Pasamos de un acto altruista o generoso, ¿vale?, a un acto colectivo de decisión en el que no se trata tanto de una asistencia de fines humanitarios, sino de promover el desarrollo de la comunidad desde la comunidad y con esa parte tan importante de identificar los recursos y movilizarlos, bueno, pues para atender aquello que la comunidad decida que son las necesidades que se deben atender. Gracias, Rosa. Muy interesante. Y en esa línea entonces, Emilia, y ustedes además que desde Chile vienen adelantando estudios de ver en general la filantropía también, entonces vemos filantropía, llamémoslo tradicional por ponerle una etiqueta, y vemos esta comunitaria que tiene algunas transiciones, un cambio. ¿Tú cómo lo ves? ¿Por qué de pronto ese cambio podría valer la pena? ¿O por qué darle también fuerza o luz a eso también tiene un valor? ¿Cómo lo ven ustedes desde el CEPIS? Gracias, Felipe, por la pregunta. Yo creo que hay, un poco en lo que está diciendo Rosa, hay ciertos estilos o formas de hacer filantropía que si bien están asociados a, si yo trato de entender filantropía tradicional como la filantropía donde o bien un individuo hace un aporte a una institución social, ambiental, de desarrollo, en torno a una causa que le atrae para poder promover algún fin, o si lo entendemos también como la filantropía institucional, donde hay organizaciones, entidades que están establecidas, que tienen recursos propios y que a través de una estrategia temática, demográfica, temporal, van entregando esos recursos, van generando inversiones en otras organizaciones, sea tanto a través de donaciones, de aportes no financieros, o incluso ejecutando ellas mismas los programas que diseñan para ese fin. Podemos entender, si entendemos eso como filantropía institucional o tradicional y lo contrarrestamos contra un modelo donde desde una misma comunidad buscamos recursos, como decía Rodrigo, de todo tipo de recursos financieros, pero también relacionales, de capital social, de talentos, de intereses, y los disponibilizamos para volver a la misma comunidad según las prioridades que tiene. Yo te diría que hay un tema de formatos, ¿ya? Y yo diría que probablemente las grandes críticas que hay hoy a la filantropía tradicional no tienen que ver con la estructura de ser organizaciones formalizadas o el aporte de individuos directos, sino que más bien tienen que ver con dinámicas y formas de actuar, como pueden ser estas dinámicas muy top-down, digamos, o sea, que pueden ser condescendientes en el mejor de los casos, asistencialistas, o incluso potencialmente antidemocráticas, que lo hemos visto en un montón de literatura reciente, principalmente dirigida a la megafilantropía, donde te plantean, bueno, cuando un actor, por la cantidad de recursos que puede movilizar en una comunidad o un territorio, puede afectar las dinámicas, puede influir en el espacio público, sin una accountability, sin una rendición de cuentas clara, simplemente por el hecho de que tiene los recursos financieros para hacerlo, eso efectivamente puede ser un daño a las dinámicas democráticas y la cohesión social de ese territorio. Puede ser temática o esa comunidad, entendiéndola no solamente como un espacio geográfico, sino que también la gente que le mueve una causa o que pertenece a un grupo. Entonces, yo te diría que esa crítica, más que ver con la forma, las instituciones a través de las que se hacen los aportes, tiene que ver con estilos. Y yo creo que es necesario ese cambio de paradigma, hacia un cambio de paradigma de mayor inclusión, de mayor cohesión social. Y yo diría que con la emergencia de fundaciones comunitarias, también es válida la pregunta de que efectivamente esas nuevas fundaciones comunitarias también eviten tener estas lógicas más asistencialistas, más, digamos, reñidas con la participación. Pero también hay organizaciones tradicionales que han adoptado esos principios y que están en esa transición de hacer una filantropía que sea más abierta, más inclusiva, más de largo plazo, concentrada en el desarrollo de organizaciones y no solamente en el financiamiento de proyectos. Entonces te diría que son tensiones que hoy día son válidas para que las filantropías de todo tipo sigan siendo legítimas en un contexto de mayor desconfianza, de mayor erosión democrática,
y de cambios sociales donde las exigencias son cada vez mayores y los problemas requieren niveles de profundidad en su manejo también. O sea, no podemos seguir tratando síntomas y que, claro, la definición que daba Rosa antes de ayuda humanitaria o de asistencia al que está en una situación de carencia es efectivamente atender el síntoma y no las causas. Yo creo que eso se puede hacer tanto desde la filantropía comunitaria como desde las instituciones tradicionales filantrópicas, pero lo que se requiere es un cambio de paradigma y en la forma en que se proyecta el aporte de cada una de estas instituciones o estructuras para poder contribuir al bienestar de la sociedad en general. Gracias, Emilia. Muy, muy interesante. Y como de hecho creo que también arrancó Rodrigo en la conversación, una definición sola no vamos a encontrar, sino vamos a encontrar aquí varias miradas y eso está siendo muy potente de esta conversación. Rodrigo, de hecho tú dijiste en una de las 4 cosas, una muy, muy concreta relacionada al poder, a transferir el poder, a las asimetrías de poder, cómo participa una comunidad, por ejemplo, en la toma de decisiones. ¿Nos puedes hablar, por ejemplo, de eso cómo se ve o experiencias que hayas visto o una práctica o algo? O sea, cómo se ve este tema tan importante, por ejemplo, el tema de poder, que además hoy en nuestro mundo, en nuestras regiones, también estamos ante temas democráticos muy fuertes y entonces, bueno, creo que este es un tema bien, bien importante y que también estamos abordando desde la filantropía comunitaria. ¿Qué nos podrías compartir ahí para profundizar un poquito? Felipe, yo creo que el tema del poder está en el centro de la discusión de la filantropía comunitaria y el tema de quién toma las decisiones, ¿sí? Pero tengo problemas con la idea de transferir, porque creo que uno no transfiere el poder y menos aún que las fundaciones transfieran el poder a los demás. Porque no es un tema de que una fundación le transfiera el poder a alguien. Lo que creo que es el papel de las fundaciones es crear condiciones habilitantes para el ejercicio democrático en los territorios. Crear todas las condiciones para que los actores en un territorio participen de manera más activa en las decisiones de su territorio. ¿Sí? Eso no es te doy el poder. Eso es fortalecer capacidades, es promover la articulación entre actores, facilitar la creación de espacios, aportar información para toma de decisiones con evidencia, fomentar la escucha activa, los diálogos, la cocreación, ¿sí? Y es crear esas condiciones para el ejercicio democrático, especialmente en una época como la de avance de los autoritarismos, de avance de las imposiciones de unos países sobre otros, del avance de las imposiciones de los que supuestamente tienen el poder, es una tarea fundamental para la filantropía, ¿sí? Y la filantropía comunitaria le da mucho peso a este tema del poder, pone en el centro de esta discusión. Ahora, quiero decir que sobre eso hay mucho avance en América Latina. Conozco menos en otro lado, pero en América Latina hay mucho avance en esta idea de generar esas condiciones habilitantes para la democracia. Con Emilia y con otra persona, con Gabriela, desarrollamos un curso sobre diagnósticos participativos en territorios para la creación de comunidades sostenibles. Ese curso se hizo intercambiando ideas, generando una comunidad de aprendizaje con 11 fundaciones con larguísima experiencia en estos temas. Cómo se trabaja para que los actores de un territorio participen en las decisiones de su territorio, participen en la orientación de los planes municipales, participen en la orientación de cuáles son las prioridades, participan en la lectura del entorno, participen en fortalecer sus capacidades de actuar con fuerza y tomar decisiones colectivas, ¿sí? Entonces, como ya tanto Rosa como Emilia han dicho, sí hay una filantropía tradicional, pero no son como dos bandos, hay filantropías, ¿sí? Y hay varios tipos de filantropías, y por otro lado hay una inmensa experiencia, Rosa lo puso desde un punto, hay una experiencia de tradiciones antiguas, de solidaridad y de trabajo colectivo y de muchas cosas, pero en la filantropía más reciente también hay mucha experiencia de este tipo de trabajo. Filantropía comunitaria en ese sentido recoge muchas cosas y creo que ese es el gran valor que tiene filantropía comunitaria, que recoge de muchos lados y lo trata de crear un rompecabezas a partir de diferentes fichas, ¿sí? Pero varias de las fichas llevan tiempo. Entonces,
Nombro esta guía porque en esa guía participaron fundaciones familiares, fundaciones empresariales, fundaciones comunitarias, ¿sí? Y con ellas construimos un buen curso para que la gente, para ayudar a otros, para que puedan participar de mejor manera en tener condiciones democráticas para decidir sobre su propio destino en los territorios. Que creo que eso es la manera de transformar las asimetrías de poder. No transfiriendo. Yo no le transfiero a otro, ¿sí? Yo creo que las condiciones para que otro vaya creando su capacidad para tomar sus propias decisiones. Gracias, Rodrigo. Buenísimo. Y otro de los temas con los que además pareciera que se asocia mucho a la filantropía comunitaria es los recursos, ¿no? Los recursos locales, movilizar recursos locales y de todo tipo. Y en esto, Rosa, pues me gustaría como conocer tu mirada al respecto, también además en lo que ustedes vienen trabajando con varias organizaciones, fundaciones en España, pero pues también con tus otras experiencias. ¿Cómo es eso de la movilización de recursos locales? ¿O cómo se puede ver? O también si tienes ejemplos o prácticas para compartirnos dentro de lo que trabajan en España. Pues mira, voy a enlazar un segundito con lo que estaba comentando Rodrigo y añadir, ¿no? Una capa más también de cómo entendemos nosotros la filantropía comunitaria y enlaza con el tema de movilizar recursos, porque creo que hay un aspecto humano al nivel de persona, en el que la filantropía y las fundaciones comunitarias creo que tienen un campo muy importante de trabajo, ¿vale? Hablábamos de la participación, de los espacios de participación, de co-creación, de tener capacidad para decidir y demás, pero fíjate, yo creo que hay una cosa al nivel humano, que es que vivimos en unas sociedades cada vez más polarizadas, que cada vez vivimos más cada uno en nuestra burbuja, y que el tema de las relaciones personales, está experimentando una evolución enorme, ¿no? El conocimiento del otro, la posibilidad de hablar con personas que no necesariamente con las que compartimos, ¿no? Todas no estamos de acuerdo en todo, ¿no? Pero que son nuestros vecinos y nuestras vecinas, ahí hay un campo muy importante de trabajo, en el que también entra la idea de una fundación comunitaria, ¿vale? En la de ponernos en contacto, volver a crear relaciones de vecindad. Y quería poner esto sobre la mesa porque a veces nos quedamos más en el plano del trabajo con las organizaciones, los proyectos, los programas, el poder hablar con los ayuntamientos o las municipalidades y sin embargo yo no quiero dejar pasar esa sociedad, ¿no? A la que, bueno, cada vez más estamos viendo que somos sociedades muy polarizadas donde hablamos solo con nuestra burbuja. Y la Fundación Comunitaria tiene ahí un aspecto muy importante sobre el que trabajar, ¿vale? Y un espacio que fomentar, un espacio donde nos veamos, donde reconectemos, donde podamos conocer a los vecinos de alrededor, ¿vale? Porque decíamos, ¿no? Aquí ninguna app te va a salvar en el caso de una tragedia, te va a salvar tu vecino de arriba, ¿no? Pero claro, tienes que conocer al vecino de arriba. Y hay esa parte, ¿vale? De creación de comunidad de verdad, de lazos de personas, que para mí es un papel fundamental de las fundaciones comunitarias. Y tomando ese testigo, el tema de la movilización de recursos locales, bueno, Rodrigo también lo apuntó al principio. Yo me gusta utilizar, ¿no? Esto de las 5 Ts, ¿vale? Que se utiliza porque nos permite repasar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de recursos locales, ¿no? Bueno, tenemos una fundación comunitaria que se ha establecido en una zona de los Pirineos, montaña, en España, un lugar con 6.000 habitantes, ¿vale? Y me decían, lo más sorprendente de los 2 años que llevamos trabajando aquí ha sido descubrir la cantidad de talento que hay entre nuestros vecinos y nuestras vecinas. Eso no afloraba. Nadie sabía quién era quién, nadie sabía quién era bueno en qué, nadie sabía qué podía aportar. Bueno, pues el talento es uno de los recursos locales. A veces hay que aflorarlo y a veces lo que hay que hacer es retenerlo, ¿vale? Pero esto es muy importante. Las habilidades y los conocimientos de las personas que viven en un territorio o de las vinculadas. El tiempo, madre mía. Pues claro que el tiempo es oro y es una de las cosas más preciadas que tenemos. El voluntariado, la dedicación personal, el que las personas puedan poner parte de su tiempo al servicio de la comunidad,
es otro de los inmensos recursos locales, ¿vale? Las formas de voluntariado están evolucionando muchísimo. Estamos hablando de voluntariados intergeneracionales, estamos hablando de personas que a lo mejor llegan a la edad de jubilarse en plenitud de facultades y con cantidad de tiempo disponible. Hoy leía, por ejemplo, una profesora en España que decía, sin voluntariado la escuela no va a conseguir formar o crear, ¿no?, a los verdaderos ciudadanos del futuro. Bueno, pues tiempo, ¿vale?, de todas las edades. El dinero, bueno, para que sea con T, tengo que decir tesoro. Nunca utilizamos esa manera de denominarlo, pero desde luego el dinero es un recurso local. Y a veces el dinero no se moviliza porque no encuentra cauces sencillos para hacerlo. Porque a veces estamos todos muy ocupados y no sabemos, ¿no?, con quién colaborar, con quién no, quién es la organización tal. Bueno, pues hay que dar cauces, y esa es una de las cosas que las fundaciones comunitarias hacen. Son creadores de confianza, ¿vale?, para que ese dinero se mueva. Pero a veces ese tesoro no tiene por qué ser necesariamente dinero, a veces son donaciones materiales, ¿no?, que pueden significar un recurso enorme. Para completar las 5 Ts, el testimonio, bueno, pues hay que compartir historias, hay que compartir experiencias, hay que hablar, ¿no?, de lo que está pasando en la comunidad. Y luego tejer, activar redes y activar relaciones. Las redes, las relaciones, las historias, las experiencias, el dinero, las aportaciones materiales, habilidades, conocimiento, voluntariado, todo esto son recursos. Todos son recursos. Y si no hacemos esa mirada hacia lo que tenemos y entonces nos vemos cómo lo encauzamos, si solamente miramos a lo que no tenemos o nos falta, pues eso es muy limitante. Cuando una comunidad empieza a mirarse desde lo que posee, yo creo que las cosas cambian bastante, y esa es esa mirada que estamos tratando de traer, por lo menos en lo que estamos haciendo en fundaciones comunitarias en España. Gracias, Rosa. Qué chévere lo de las 5 T's. Te lo voy a tomar y te voy a dar obviamente la autoría. No es mía, Felipe. Hay que buscar a los autores, no es mía. Pero te puedo tener a ti. Emilia, a ti te toca dar el otro lado. Queremos que seas la persona que nos dé el otro lado, y es Rodrigo y Rosa nos están dando atributos, características, cosas súper potentes, las 5 T's, cómo se reducen asimetrías de poder, pero también, pues bueno, hoy el mundo es complejo, ¿no? Y los territorios también tienen sus complejidades. Tú también, que ves, digamos, en esto de las formas, ¿no?, que tú dices que es tan importante, para que esta forma prospere, ¿qué barreras hoy tiene, por ejemplo, en los contextos que estamos viviendo? ¿Qué barreras, desafíos estamos encontrando para que una filantropía comunitaria, con todos estos atributos que estamos hablando, pueda tener como un camino, llamémoslo, próspero? Uy, lo que pasa es que la verdad es que no lo veo como un otro punto. Creo que es un poco los mismos atributos puestos desde otra línea. De hecho, en la medida que iba escuchando a Rosa, iba tachando como, ya dijo esta idea, ya dijo esta idea, ya dijo esta idea. Entonces, pero voy a repetirlo un poco dando vueltas a ese espejo. Yo creo que para que el enfoque de la filantropía comunitaria se enganche, sobre todo pensando en territorios como Latinoamérica, donde existen otras filantropías, digamos, no es un modo nuevo. O sea, si hacemos el contraste, por ejemplo, con cómo se implementó el modelo de filantropía comunitaria en Europa del Este después de que cae la cortina de hierro, bueno, no había nada. Entonces, te instalas sin mayor contraste. Entonces, yo diría que una de esas primeras cosas es decir, pensar bien cuáles son los espacios de convergencia, de encuentro y de complemento con las otras filantropías que están. Y de la forma más propositiva y positiva posible. Porque como dijo bien Rodrigo, esto no es uno contra el otro. Son distintas formas de canalizar intenciones. Y cuando veíamos este mismo ejercicio de diagnósticos comunitarios, precisamente armamos un enfoque desde un mosaico de distintas institucionalidades, porque los principios que están detrás no son exclusivos de una comunidad. Y yo creo que eso es una primera cosa, como la humildad y la apertura a trabajar desde el enfoque comunitario con lo que ya está instalado, que también es un recurso local. Y esos intereses y esas tradiciones también son un recurso local. Yo creo que la principal barrera
es que efectivamente no nos vemos como comunidades. Rosa lo planteó, pero efectivamente tenemos un mayor individualismo, tenemos cámaras de resonancia, donde me voy juntando y asociando exclusivamente con aquellos que piensan parecido a mí, y eso hace muy difícil que después, cuando pensamos en una comunidad más amplia, podamos encontrar esos intereses comunes, encontrar esas temáticas donde quizás no es lo que más me importa a mí, pero sí son esos mínimos comunes múltiplos que nos van levantando a todos en la comunidad y nos van aproximando y nos permiten hacer cosas juntos, porque desde el hacer juntos vas encontrando otro potencial. O sea, en el fondo, lo que decía Rosa, esos pequeños aportes que pueden encauzarse en grandes cambios. Yo no lo puedo hacer solo, nadie puede solo, y por lo tanto no hacemos nada, porque es muy poquito lo que yo puedo hacer. Digamos, no sé, queremos frenar la contaminación de una cuenca en un río que pasa cerca. A nadie lo afecta demasiado, nadie puede resolverlo por su propia cuenta, pero si aportamos un poco de tiempo de algunos que pueden ir a hacer una cosa, un poco de recursos de alguien que puede llevar una excavadora y limpiarlo y hacer, pero nadie lo va a hacer solo. Entonces, el poder encauzar estas cosas, yo te diría que encontrar esas ideas, esos espacios, es una oportunidad de articulación con otros, donde yo creo que es el partir de a poco. Yo diría que una barrera puede ser el esperar que el resultado sea transformacional y revolucionario, sino que más bien perder el pudor, o sea, esa barrera como el pudor a que puede ser algo pequeñito y que ese pequeñito puede ir construyendo más. Porque una de las barreras en sí misma es la falta de espacios de encuentro. Entonces, estos encuentros en temas que pueden ser muy tácticos, o sea, cuando uno mira fundaciones comunitarias parten con una corrida, que la primera fueron 20 personas, 50 personas. Después ahí, esas personas que se encontraron, pensaron otra cosa, se les ocurrió otra idea, otro proyecto. Yo creo que esa gradualidad, la ansiedad que tenemos de que las cosas sean grandiosas y que cambien totalmente el paradigma y transformen la forma en que miramos la sociedad de una sola vez, yo creo que esa ansiedad también nos está jugando en contra para que este enfoque cale. Entonces, diría esas tres cosas: el individualismo, el generar espacios de encuentro. El contexto no es el más favorable, pero por lo tanto partir de a poquito. El poder ir construyendo comunidades que se entiendan como tales. Yo creo que hoy día las comunidades están muy fragmentadas y eso cuesta y es una barrera para que pensemos una filantropía comunitaria. Y por último, esta idea que te decía de la ansiedad de tratar de ser muy, muy grandilocuente o muy, muy radical en el cambio de las estructuras, sino que tenerse un poco más de paciencia, yo diría que es y de espacio para explorar. A la filantropía tradicional le criticamos mucho su falta de toma de riesgo y creo que la comunitaria tiene que arriesgarse más, el enfoque comunitario tiene que arriesgarse más para poder ir haciendo espacios, colaborando con todas las otras filantropías que existen. Gracias, Emilia. Esas dos palabras de paciencia y tomar riesgos me quedan mucho. Pues los tres han dicho ya varias cosas, varios elementos difíciles de poner en una sola definición. Más bien recojo algunas cosas claves relacionadas a esta participación local, al tejido comunitario, a juntarnos por propósitos comunes y superiores que tienen que ver con nuestro territorio, a esa movilización de recursos locales, pero con todos sus matices y riquezas del tejido, el dinero, el tiempo, el talento, la participación y cómo la filantropía comunitaria también tiene su aporte, ¿no? a los aspectos democráticos, digamos, que tanto estamos necesitando. Y creo que también una cosa muy importante es que no está buscando ser algo como que va en contra de lo tradicional o de lo existente, sino aquí hay un aporte con otras formas, otras expresiones, otras tradiciones, y bueno, esta tiene su aporte muy importante, muy valioso, con todos estos elementos, pero que la idea es que conecte. De hecho, en algunas conversaciones me ha pasado con Rodrigo que siempre hablaba de él con otros, ¿no? Y también Rosa, Emilia lo han puesto también sobre la mesa, ¿no? La importancia de cómo se complementa, se enchufa con todas otras cosas que vienen haciéndose desde la filantropía. Entonces, pues, muy interesante. Pues justamente Rodrigo, Rosa, Emilia, ha sido una conversación sumamente enriquecedora. De hecho, es un excelente punto de partida para entender la filantropía comunitaria como concepto, como práctica en sus formas. En nuestro próximo episodio, de hecho, vamos a hablar de
de esos comos con mucha concreción porque va a ser relacionado a fundaciones comunitarias, fundaciones territoriales. Entonces, se van a explorar sobre esta forma también de practicar la filantropía comunitaria, tal vez de una manera institucional. Tras esta conversación llega nuestra pequeña sección de Manos a la Tierra, un espacio donde vamos a llevar las ideas al terreno. Entonces, pues estamos en la recta final de este episodio de Comunidades que Transforman. Experiencias como la del Fondo Emerger y las valiosas reflexiones que nos dieron acá Rodrigo, Rosa y Emilia nos pueden ayudar a entender este paradigma de la filantropía comunitaria en el mundo en el que estamos. Y entonces, pues para terminar, queremos hacer una ronda rápida, concreta, de pocas palabras. Si alguno de nuestros oyentes está interesado en la filantropía comunitaria, ¿qué sería lo primero que podría hacer para adentrarse en este mundo? Rodrigo, ¿qué le dirías? Mira, lo que ya dijeron Rosa y Emilia, si la filantropía comunitaria es reconocer el recorrido, las conexiones, los activos en las comunidades, como movimiento, cualquier persona que quiera entrar a esto, tiene que empezar a reconocer los avances que hay en América Latina, en su país, en su región, sobre todos estos temas. Es decir, tenemos que evitar esa idea que filantropía comunitaria es la última Coca-Cola del desierto y que está ya en el futuro. No, está pasando, ya ha pasado, y hay una tradición larga de esto, ¿sí? Entonces, reconozcamos lo que ya tenemos y empecemos desde ahí a construir. Hay mucha literatura, hay muchas prácticas, hay mucho con quién conversar, hay mucho con quién generar conexiones también de vecinos virtuales y no virtuales, ¿sí? Para ver qué tienen y cómo podemos trabajar. Pero si no reconocemos lo que tenemos de legado en América Latina y en España, ¿sí? Vamos a empezar, filantropía comunitaria, estamos en una cosa en el futuro que vamos a hacer para hacer algo distinto a la tradicional. No, está pasando y ya tiene un recorrido muy, muy importante. Y también es un segundo consejo que no lo puse en la conversación anterior. No pensemos, ya hemos dado mucha fuerza a lo local con todos los elementos positivos que tiene, pero todo lo local no puede ir en contra ni en contraposición a lo multilateral, a las agendas globales, a los grandes temas del mundo tienen que pasar también por discusiones universales y planetarias. La crisis climática no se arregla solo en cada rincón, sino en conexión con otros. Y este movimiento también es una conexión global. Entonces, nos tenemos que conectar y no estar en contraposición y no hacerle juego a toda demonización de las agendas globales que está pasando en ese momento por caer en un localismo de manera. Y Rosa lo puso de manera muy clara, ¿qué se hace en las poblaciones poco pobladas? ¿Todo se puede arreglar con todos los recursos, con solo recursos locales? No, requerimos una equidad nacional, regional e internacional para que esto sea posible. Entonces, también quiero poner ese punto como para que cualquiera que entre también con esa idea. Gracias, Rodrigo. Rosa. Uy, pues fantástico porque Rodrigo me ha dado todo, casi todo lo que yo quería decir, así que yo voy a estar muy, muy sucinta y es, nosotros decimos que las fundaciones o la filantropía comunitaria no son magia ni un milagro. Y este es el primer consejo que quiero dar. Yo creo que también Emilia lo ha comentado antes, ¿no? Es decir, no pensemos que esto es la solución a todo, porque entonces además nos vamos a paralizar, ¿no? Si queremos resolver todo, eso no va a suceder, ¿vale? Entonces, si alguien quiere saber más, que piense que se puede empezar de a poco, ¿vale? Y que se puede empezar de a poco y se puede crecer. Desde donde nos estén escuchando, trasteen un poco por internet, busquen si hay alguna iniciativa ya en su territorio. Si esa iniciativa no existe, a lo mejor a nivel nacional existe alguna organización, ¿no? Muchas de las que estamos aquí estamos promoviendo esto en nuestros países y todos estamos a disposición de quien quiera aprender más. Así que no es magia y no es un milagro, no entremos a esto pensando que vamos a resolver el mundo, porque entonces nos paralizaremos, y sobre todo que pensemos que hay muchas personas que estamos en este mundo y trabajando con todo el conocimiento que tenemos en abierto para poder ayudar a quienes quieren empezar algo en sus territorios. Pero lo primero, mira a tu alrededor, a ver qué hay. Gracias, Rosa. Emilia, el cierre. Uy, me gusta cómo pasamos del global a mira tu entorno y yo te diría, mírate a ti. ¿Cuál es tu comunidad?
¿Qué es lo que tú le puedes aportar a tu comunidad? ¿Qué es lo que te duele de tu comunidad? ¿Qué es lo que te entusiasma de tu comunidad? Piensa esas preguntas claves, porque la comunidad no es algo que pasa allá afuera, somos todos nosotros. Entonces, me iría a eso, a la pregunta, piensa tu comunidad, lo que le duele a tu comunidad, lo que le falta y lo que tú le puedes aportar. En cualquiera de las 5T, en cualquiera de los momentos, y trata de conectar con otros, a ver si, primero con el vecino, con otro un poquito más allá, a ver si vamos encontrando alguna concordancia en esas 3 preguntas y podemos ponernos en acción. Qué maravilla, Emilia, muchas gracias. Rosa, Rodrigo, muchísimas gracias por sus valiosas perspectivas. Esto ha sido muy potente cuando le compartamos esto a la audiencia. De hecho, estoy pensando en un montón de actores, fundaciones territoriales con las que hablamos, organizaciones locales. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio de Comunidades que Transforman. Un agradecimiento especial a nuestros invitados de hoy, Rodrigo Villar, Rosa Gallego y Emilia González. Comunidades que Transforman es posible gracias al valioso trabajo de la Comunidad Iberoamericana de Aprendizaje en Filantropía Comunitaria, CIAF, y a la red WINGS, con apoyo de la Unión Europea. Esta producción está a cargo de Territorio y Mano de Obra Estudio Creativo. Esperamos que esta conversación les haya motivado a aprender más sobre la filantropía comunitaria y a tomar acción para promoverla en sus comunidades y territorios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Spotify. Comparte y deja una reseña para que estas ideas lleguen más lejos. Soy Felipe Bogotá y los esperamos en el próximo episodio de Comunidades que Transforman.